desigualdad y pobreza se manejan como temas no intercambiables, pero es muy fácil en una discusión que la gente pase de uno a otro y que cuando uno habla de la pobreza le siguen la desigualdad y cuando uno habla de la desigualdad lo lleven al caso de la pobreza. Yo quiero, lo primero que vamos a hacer, no sé cuánto tiempo me llevará, pero la primera parte que yo quiero hablar es sobre desigualdad en general. Y en parte se los digo porque desigualdad social es una cosa que se puede entender de muchas maneras. ¿Qué es la desigualdad social? Eso pues, puede aludir a la existencia de diferentes grupos sociales que son desiguales, pero inmediatamente uno piensa, pues todos los grupos son desiguales de por sí, porque si no, no fueran grupos, y entonces uno piensa en la dotación de recursos económicos, pero sería una desigualdad económica. Entonces, lo de desigualdad social requiere que primero lo enfoquemos por el mero concepto de desigualdad. Y ahí empieza la primera complicación de este tema. Este tema es bastante más complicado de lo que uno cree, aunque se trata normalmente en política con bastante facilidad y se dan respuestas enseguida muy sencillas que las vamos a ver, pero normalmente equivocadas. Lo primero que a mí me interesa que pensemos es que todos los seres humanos son desiguales por naturaleza, ¿verdad? No hay dos personas iguales. Ya uno los mira ya desde las caras para adelante, son todos desiguales. El segundo punto también es que se puede ser desigual en infinidad de cosas. Es decir, uno puede ser desigual en cuanto a su talento, lo cual es una palabra general, porque podemos hablar del talento matemático, el talento musical, el talento pictórico, el talento memorístico. Se puede ser desigual por sus antecedentes, por el idioma que se habla, por su naturaleza física. O sea, ¿en qué se es desigual? Hay por ahí quien dice que en algunos sentidos todos aceptamos ser iguales y en otros sentidos no queremos ser iguales. Y que justamente en qué se es igual o en qué se busca ser igual reside toda la discusión sobre el tema político. Yo creo que recuerdan el concepto que decíamos que en la Revolución Americana, en la idea de la independencia de los Estados Unidos, en la Declaración de Independencia hay una frase: todos los hombres nacemos iguales. Y ahí hay gente que ha reflexionado muy bien sobre esto y dice, bueno, en realidad eso es una mentira. Eso es una frase bonita, buenísima de Jefferson, pero en realidad todos los hombres somos absolutamente desiguales, totalmente desiguales. La frase quiere decir otra cosa. La frase quiere decir que deberíamos ser iguales o somos iguales en ciertos sentidos. En algunos sentidos vale la pena y en otros no. El tercer punto en este plano, así introductorio, es que hay algunas cosas, y esto me parece muy importante porque complementa lo que acabo de decir, en algunas cosas queremos ser iguales, pero en otras cosas queremos ser desiguales. Necesitamos ser desiguales. Y yo siempre planteo esto, fíjense, está un muchacho que le gusta a una chica, pueden darlo al revés, una chica que le gusta al muchacho, que quiere que sea su pololo o algo así como dirían en Chile. ¿Y qué le va a decir ese muchacho a ella? Le va a decir, me encanta porque eres igual a todas. No, mijo, no le va a ir bien. Ella le va a decir, a mí me gusta porque tú eres un tipo mediocre, un tipo como todos, pues. Ni mucho ni poco, estamos en el mismo plano todos. No, no funciona eso, ¿no? Uno quiere ser totalmente desigual, uno quiere ser totalmente diferente, único, exclusivo. Y ese es un deseo profundo que tenemos los seres humanos. Queremos que se nos trate como personas. Y las personas son unas altas y unas bajas, y unos viejos y unos jóvenes, unos oyen mal y otros oyen bien. A uno le gusta apostar a las carreras de caballo, a otro le gustan las sinfonías de Mozart. Si se ponen a ver los planos en que se puede ser desigual, son prácticamente infinitos. Entonces queremos
esa desigualdad en unos sentidos. ¿En qué sentidos no queremos ser desiguales? ¿En qué sentido queremos que nos traten como iguales? Bueno, en general, yo diría que en aquellos sentidos que tienen que ver con lo que los filósofos llamaban, o todavía llaman, la justicia distributiva. Y ahí empezamos a ver algunos detalles que pueden ser interesantes. Supónganse un padre que tiene 4 hijos y que van a un parque de diversiones, por ejemplo, a un sitio a divertirse. A cada uno le compra un refresco, gaseosa, agua, o como se llame en cada país. A cada uno le compra la entrada. Y en eso los 4 muchachos o muchachas quieren ser iguales, ¿verdad? No puede ser que a este le paguen esto y el papá no le pague esto a la otra, ¿verdad? O sea, ahí queremos ser iguales, queremos sentir que somos iguales. Pero enseguida podemos complicar el ejemplo y decir, bueno, pero van a entrar a una montaña rusa. Y la más chiquita, pues, no tiene la altura para entrar a la montaña rusa. ¿Cuál es el trato igual? ¿Qué pide la niñita esa? Bueno, ahí podemos resolver las cosas de diversas maneras. Yo creo que no hay una manera ética, definida, clara y programada para decir qué es lo ético, qué es lo mejor. Tú puedes decirle, bueno, mija, tú te quedas acá mientras tus hermanas van para allá y te compro un dulce. O yo te voy a llevar otro juego que puedan ir los niños. O nada. Es decir, no se puede ser igual con gente desigual en la justicia redistributiva. Este es mi primer enfoque con lo que es la desigualdad. Pasemos a hacer un análisis ahora de los tipos básicos, podríamos decir, de los tipos más importantes de en qué se es desigual, ya tratando de apuntarnos al plano subjetivo, no al plano individual, no al plano de la persona, sino al plano de lo social, del colectivo, de las sociedades. Pero entendiendo que esas sociedades están formadas por personas, ¿verdad?, que tienen sentimientos, que tienen posiciones ante la vida, que tienen preocupaciones, necesidades, etc. Y ahí vendría una definición o una distinción que yo voy a hacer un poco que va fuera de lo normal, de lo que se habla, entre desigualdad política, desigualdad económica y desigualdad social. Entendiendo de que no hay una definición muy aceptable o muy clara para todo el mundo, entendiendo entonces con esa referencia primaria, pasemos a ver lo que yo llamaría desigualdad social, entrando primero por la desigualdad política. Ahí no voy a ser muy largo, no voy a extenderme mucho, porque es algo que ya hemos tratado en otras reuniones. Yo anoche mismo les hablaba de los liberales en la época de la independencia y hablábamos del liberalismo clásico, del liberalismo del siglo XVIII, del iluminismo, que era una corriente filosófica, una corriente de pensamiento que estaba en contra de lo que yo en este momento estoy llamando desigualdad política. ¿Qué es la desigualdad política? Es la atribución de diferentes derechos políticos a las personas según alguna categoría que se establezca previamente. Esa categoría que se establece previamente, que entiendo se la podría llamar también social, pero estoy tratando de hacer una separación para que se entienda mejor, esa categoría que se expresa previamente puede ser lo que hablábamos, yo creo que es el mejor ejemplo, lo que hablábamos en la época de la monarquía absoluta, es decir, la diferencia entre nobles y plebeyos, entre los que eran de familia de hidalgos y los que eran quizás siervos de la gleba, señores y siervos, amos y esclavos, etc. Algunos, y esto es en la historia de la humanidad durante prácticamente todo el tiempo, salvo algunas excepciones que sí las hubo, esa es la historia de la humanidad en casi todos sus sistemas políticos, en casi todos los estados que se han organizado antes de esta época que estábamos hablando ayer, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esa diferencia significaba entonces que la persona, como ya lo hemos dicho, nacía en un estrato, en una clase o en un estamento determinado,
sociológicamente es preferible utilizar la palabra estamento en ese caso, es decir, para indicar que es algo fijo. Y ese esclavo no podía liberarse, o si podía liberarse pagando su propio rescate, ese esclavo tenía que, bueno, trabajar durante largo tiempo para obtener el rescate, e incluso después no iba a ser una persona con los mismos derechos quizá que los que tenía su amo. Esa diferencia estamental, esa ruptura que es social, y yo la llamo política. ¿Por qué la llamo política? Bueno, porque implicaba que unos tenían el derecho, de algún modo directo o indirecto, a decidir sobre la vida pública, y los otros eran objetos pasivos dentro de esa vida pública. Se llevaba a los esclavos para que construyeran una fortaleza, se ponía a los siervos a trabajar la tierra sin que ellos tuvieran mayor derecho a decidir sobre la cosa pública, sobre la república, sobre el reino o sobre lo que hubiera en ese momento. Ese es un tipo de desigualdad que prácticamente ya en la tierra no existe. Es un tipo de desigualdad que todavía se mantuvo en algunos sitios. El caso de la discriminación racial que impedía votar o que impedía hacer ciertas cosas en los Estados Unidos hasta la guerra de secesión. Y hay algunos casos así, el paso de ciertos países musulmanes, donde las personas que no son de la religión musulmana no tienen ciertos derechos, en fin. Ese es el problema político de la desigualdad. Un problema que ya no vale la pena discutir a fondo. Si ustedes quieren lo conversamos, porque prácticamente se ha resuelto. No hay ninguna teoría contemporánea moderna que plantee que hay unos seres humanos diferentes a otros y que por lo tanto tienen ciertos derechos que los demás no tienen. Incluso Aristóteles en algunas partes menciona eso, que hay gente que nace ya para esclavos y hay gente que nace para amos. Bueno, pues eso ya nadie lo sostiene en este momento, ni los aristotélicos más fanáticos. Pero es bueno tenerlo en cuenta porque esa es la igualdad de la Revolución Francesa. Esa es la lucha por la igualdad que se da en nuestras naciones cuando se independizan. Esa es la lucha por igualdad que se da en la Guerra de Secesión. Esa es la lucha en general que tiene todo el siglo XVI, parte del siglo XVI, sobre todo el XVII, XVIII y XIX, y todavía una parte del siglo XX. Yo creo que el último país que eliminó la esclavitud es Mauritania, y Mauritania es un país del norte de África musulmán, y lo hizo hace como cosa de 20 años nada más. Pero todos los países han ido aboliendo esas distinciones. Hay nobles que aparecen en la revista Hola, pero que no tienen, en la revista esa española, donde está toda la realeza europea, pero no tienen más cosas que señalar la moda, las costumbres o el gusto artístico. ¿A qué llamo yo desigualdad social? Que no es la que posiblemente se tuvo interés en plantear en este título, seguramente no lo es. Yo llamo desigualdad social a esa desigualdad que se impone socialmente, no por vía legal. Si se acuerdan de ayer o anteayer que se hablaban de las instituciones, que Walter Castro planteaba que hay unas instituciones y hay otra cosa que él llamaba organizaciones, ¿verdad? Es decir, una organización es algo que se crea como, para volver a un ejemplo que es fácil de recordar, el Banco Central es una institución política, pero desde el punto de vista sociológico es una organización, algo que se instituye pero que tiene una ley de fundamento, que tiene un edificio determinado, que tiene políticas, reglamentos personales, etc. Eso es una organización en esta terminología. Una institución que es la moneda, es algo más abstracto, es algo más general, que todo el mundo utiliza, pero que nadie ha creado deliberadamente. Se puede cambiar de moneda deliberadamente, se puede tener una ley que reglamente la moneda, incluso lo corriente en este siglo es que el Banco Central sea el único emisor de moneda,
Fíjense cómo una cosa se junta con la otra, pero son dos planos diferentes. Uno es el plano de la actividad espontánea, de la actividad social. La gente, aún cuando no hay ninguna moneda, aún cuando estén prohibidas todas las monedas, inventa o utiliza monedas. Los cigarrillos eran una moneda en los campos de concentración hitleristas, porque de alguna manera entraban y favores o privilegios o servicios se cambiaban por esa moneda. Cuando en tiempos anteriores eran diversos productos, mercaderías, mercancías como el cacao, como la sal y otros, o sea, la gente tiene moneda. Bueno, cuando yo hablo de desigualdad social, en este caso social, es social en este sentido de la moneda y no del Banco Central. Y eso es una cosa que vale la pena tomarla en cuenta por las circunstancias actuales de lo que se está legislando en muchas partes del siglo XXI. Esa desigualdad social es completamente natural en el ser humano. El ser humano viene de, digamos, de su época más primitiva, organizado en tribus y en grupos de tribus que al final se convierten en una especie de estados y luego esos estados llegan a ser reinos, etc. Pero siempre hay un nosotros y un otros, nosotros y ellos en todas las tribus. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo una solidaridad especial de grupo pequeño. El ser humano de por sí tiene una solidaridad obvia de grupo pequeño que empieza ¿con qué? Con la familia. Ese es el primer grupo de solidaridad, donde las transacciones se dan implícitamente, normalmente no se contabilizan, aunque siempre hay elementos de reciprocidad. Y ese grupo pequeño se extiende en tiempos modernos a grupos mayores, la ciudad, el país, el Estado, etc. De tal manera de que desde el punto de vista social para uno hay desigualdad social o diferenciación social, más que todo, sería la palabra, entre nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, los uruguayos, los cachiqueles, los negros, los blancos, los no sé qué. Y entre los grupos sociales, y esto es un punto importante, siempre se marcan las diferencias. No quiere decir exactamente que haya discriminación, no quiere decir que haya desprecio, quiere decir que probablemente haya prejuicio, pero no un prejuicio en el sentido malo de la palabra. Quiere decir que entre los grupos sociales siempre se marca el ellos y el nosotros. Eso es una cosa natural, porque venimos de ese origen tribal y porque estamos acostumbrados a interrelacionarnos con algunas personas más que con las otras. Sobre ese punto, y lo planteo porque me interesan dos cosas, sobre ese punto podemos decir que hay, yo llamaría, una desigualdad política cuando eso se establece por ley. Cuando se dicen las personas de color negro no pueden subir a los autobuses en la parte delantera en el estado de Alabama, cosa que funcionaba en 1900 hasta 1950 todavía. Las personas de origen árabe no pueden tener negocios en El Salvador, ley que funcionaba por allá también. Los inmigrantes de origen chino no pueden permanecer en el país más que hagan esto o lo otro. O lo que tenía Hitler con los judíos, o las mil y una cosas que se hacían en la Unión Soviética, que si tú eras hijo de un burgués, no podías tener acceso a ciertas cosas porque tenías un origen de clase negativo. Entonces, esa es una discriminación que se formaliza políticamente, es una discriminación política. Hay esa otra discriminación social que hace todo el mundo y que dice, yo preferiría que mi hijo no se case con una persona de tal religión, o preferiría que mi hija no se case con una persona de tal color de piel. Y eso lo tiene todo el mundo. Es una preferencia, es una actitud que ahora en muchos países se está tratando de transformar desde el Estado, de tal manera que se imponen leyes al lenguaje que se considere discriminatorio, leyes a actitudes, leyes a una cantidad
de elementos de la vida cotidiana que son elementos espontáneos de la gente. Y ahí yo encuentro que hay una segunda lucha contra la desigualdad, aparte de esa que yo les decía de la desigualdad política de los liberales. Aquí es una discriminación que trata de evitar la discriminación, por decirlo así. Es ese tipo de leyes que nos dicen, bueno, tiene que haber tanto porcentaje de latinos en una universidad, tanto porcentaje de americanos nativos en una universidad en Estados Unidos. Hay muchas leyes que están produciéndose, muchos reglamentos que están saliendo sobre eso, que lo que están tratando de hacer es de, formalmente, desde el Estado, tratan de inducirnos conductas, cambiarnos el estilo de vida que tenemos. Yo no estoy a favor de la discriminación, pero creo que esa es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación salvo que haya realmente, bueno, una ofensa directa, y en ese caso ya no es porque la persona sea negra, blanca o de color morado, eso es porque simplemente la persona ha sido ofendida, se le han hecho lesiones o lo que sea. Bueno, voy por el último tramo de la desigualdad y luego voy a hacer un corte para que conversemos un poco y a ver qué pasa. El tercer punto de la desigualdad, y ahí me voy a tratar de agregar algo a lo que dijo Martín, porque en realidad de un tema se pasa a otro, es la desigualdad económica, que es lo que vulgarmente hoy se indica como desigualdad social. ¿Por qué yo la llamo económica más que social? Bueno, porque si la persona que está en esa Villa 31 tuviera la posibilidad, o si cuando la tuvo de hecho, de hacer un buen negocio y de ese negocio pasar a otra cosa mayor y de ahí hacerse ya un empresario más o menos formal y acumular dinero, pues nadie le va a criticar, bueno, quizás lo puedan criticar en el sentido segundo que yo hablaba, pero nadie le va a impedir que esa persona compre una casa donde quiera, que esa persona ponga a sus hijos en la universidad que quiera. O sea, socialmente no la estoy discriminando, no hay desigualdad social, no hay una barrera que le pongo socialmente a esa persona. La barrera que tiene esa persona es económica. Si ustedes quieren es mental, cultural, etcétera, con lo cual no me voy a meter por ahora. Pero realmente cuando hablo de desigualdad social estoy aludiendo, estoy apelando a una desigualdad de ingresos, de dinero, con lo cual me mezclo ya con el tema de la pobreza, ¿verdad? Hay desigualdad social, hay unos más ricos, hay unos menos ricos, y así toda una escala, hasta los más pobres. ¿Qué pasa con esa desigualdad social? Bueno, como yo les digo, voy a decirles 2 o 3 cosas y vamos a hacer un corte. La primera cosa, y que yo creo que quiero ponerlos en alerta sobre muchas personalidades, supuestos expertos, conocedores, etcétera, de Naciones Unidas y de organizaciones, es que plantean que esa desigualdad es una traba para el desarrollo. Y eso es realmente una falsedad absoluta, que podríamos tratar de demostrarla con estadísticas, pero como se trata de salir del desarrollo de un proceso más o menos largo, es un proceso que solo se puede ver históricamente. Y nosotros lo podríamos decir, ¿cuál fue el primer país que sale de lo que llamaríamos hoy su desarrollo? ¿Cuál es el primer país que sube esa curva que ya ha mostrado aquí Axel y varias otras personas? ¿Cuál es? Inglaterra. ¿Cómo era la Inglaterra que sale de su desarrollo? Entendiendo que no había su desarrollo. ¿Cómo era esa Inglaterra? ¿Era un país igualitario? Pues claro que no. Era un país monárquico, era un país con nobleza, con varios tramos de nobleza. Era un país donde había una pobreza abyecta en muchos sectores, un país donde la gente salía del campo a vivir muy, muy mal en las ciudades, porque en el campo todavía vivía peor que eso, donde prácticamente, como pueden mostrarlo esas curvas, pero pueden mostrarlo cualquier novela, cualquier película, cualquier cosa histórica, donde la persona tenía 1 o 2 camisas a lo largo de toda su vida. Cuando tenía suerte tenía su par de zapatos. Era una Inglaterra de una desigualdad alarmante, y salió. Y nos podemos saber los otros países como era el Japón,
como era la Francia de esa época. Y eran países enormemente desiguales donde no había ni la más remota preocupación por algún sistema de bienestar social y menos de seguridad social, donde los impuestos eran bajísimos, donde el Estado no actuaba para homogeneizar socialmente a la población. Y salieron de la pobreza. Y nosotros tenemos, como le decía Martín hace un ratico, nosotros tenemos todo ese sistema de leyes sociales, leyes laborales, de seguridad social y todo eso lo tenemos hace más de 100 años en América Latina y todavía tenemos una desigualdad enorme. Bueno, y no hemos salido todavía del subdesarrollo. Es decir, esa es la primera idea que yo quiero dejar sembrado aquí, porque es una falacia que la dice gente muy seria y que ustedes la van a leer prácticamente en el diario en que quieran abrir, en el lugar que se les ocurra. Es una falacia que andan diciendo a las personas que de algún modo piensan que hay que eliminar primero la desigualdad para lograr luego el crecimiento. El segundo punto es qué hacer con la desigualdad. Y ahí voy a dar lo que ya se dijo muchas veces, pero lo voy a tratar de resumir brevemente para punto de partida de la discusión. ¿Qué es lo que se le ocurre a la gente cuando habla de desigualdad? Cuando hay unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Pues la respuesta más obvia, la respuesta que ha dado básicamente la socialdemocracia y todas las variantes del socialismo, menos la más revolucionaria, es sacarles a uno para darles a otro. Es la transferencia, el Estado como redistribuidor, el Estado como ente que más allá de las situaciones sociales y de los grupos sociales, quita mediante impuestos progresivos el dinero a los que más tienen para transferírselo a los que menos tienen. Y desde ese punto de vista se van a decir cosas que aparentemente son irrebatibles, pero que son rebatibles. Es decir, ¿cómo podrían tener los pobres educación? ¿Cómo podrían los pobres tener salud? ¿Cómo podrían tener vivienda si el Estado no hiciera eso? Y se nos presenta a nosotros la siguiente falacia. Los países más ricos tienen eso. Y la falacia es pensar que eso es la causa de su riqueza y no la consecuencia de su riqueza. O sea, para resumir y terminar este primer punto, o sea, esta presentación general que les estoy haciendo, que esos países son ricos, y ahí podemos pensarse en los escandinavos, en algunos países del norte de Europa, que son ricos porque tienen un enorme sistema de seguridad social. La gente paga muchísimos impuestos y esos van al Estado y el Estado los distribuye en salud, educación, vivienda y pensiones. Y se piensa que esa es la causa de la riqueza. En realidad, y es lo que voy a sostener ahora, el problema es completamente al revés. Esa es la consecuencia de la riqueza. Eso se puede hacer porque tienen el dinero suficiente para hacerlo. Si no, no se pudiera hacer. Pero bueno, aquí yo quiero ver qué terreno estamos pisando y si hay preguntas, qué reflexiones les ha motivado todo esto. Salvo la consecuencia de que no van a tratar a la gente así, decirle tú eres igual que todas, para eso. Eso supongo que lo... Diga. Mi pregunta nace específicamente cuando usted menciona este elemento que nace la desigualdad por la vía legal, o sea, por medio del Estado. El matrimonio en Chile es un acto legal, entonces mi pregunta es si este acto constituye una forma de desigualdad, por ejemplo, entre todas las personas. También lo relaciono, por ejemplo, con la desigualdad política que usted mencionó, ya que en Chile se aprobó hace poco una ley antidiscriminación que viola este principio de igualdad ante la ley. Pero de matrimonio no te entiendo la relación entre desigualdad y matrimonio ahí. Porque el matrimonio solamente se puede, en Chile solamente se pueden casar un hombre y una mujer, por ejemplo, no dos mujeres o un hombre con... no se da lo mismo. ¿Cuál es la respuesta que me puede dar o cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, ahí depende básicamente de la definición de matrimonio. Desde el punto de vista legal es cómo está definido el matrimonio. Si el matrimonio está definido entre un hombre y una mujer, pues no hay ninguna discriminación. Eso obviamente que es así. Hay que ver si tú pones entre dos personas,
pues entonces se puede hacer de la otra manera. Eso desde el punto de vista legal. Ahora, eso recoge o debiera recoger un sentimiento, una actitud, una moralidad que hay en la sociedad. Yo no sé exactamente qué te puedo decir en ese sentido en Chile, pero en general hay una amplia discusión sobre ese tema. A mí me parece que llevar ese tema al plano legal, bueno, hay que llevarlo porque el matrimonio es monopolio del Estado. Yo cuestionaría básicamente ese principio. Yo pienso que la verdad que si se quieren unir personas de dos sexos diferentes y hasta de tres sexos diferentes no hay ningún problema. Pero es un problema de ellos, ¿verdad? No tengo yo por qué pagar impuestos para que se unan ni para que los persigan. Con la ley de discriminación, eso es lo que yo te digo que yo he visto en varios países y que a mí me asusta mucho porque son leyes muy manipulables y son leyes que están pretendiendo modelar desde el Estado el comportamiento personal de la gente. ¿Y cuál es lo malo de modelarlo desde el Estado? Aparte de todas las prevenciones que yo como liberal puedo tener contra el Estado, aparte de eso, que el Estado tampoco es el Estado. No me lo distraigas, chicos. El Estado no es la voluntad general. Eso es lo que se supone que debería ser o lo que dicen algunos. El Estado normalmente está secuestrado por 7 u 8 ONGs, consejeros, asesores y expertos que van a decir, mira, si tú saludas con la mano más para acá, estás discriminando a los mapuches. No, pero es que, sí, pero es que para los mapuches no sé qué, y así todo. Entonces, realmente se puede llegar a extremos terribles. Yo no creo que Chile del siglo XXI vaya a haber esos extremos terribles, pero no estemos tan seguros. Eso es lo que yo diría, y mejor nos prevenimos de algún tipo de ley de esa manera. ¿Usted cree que este discurso de la desigualdad social hay que matizarla? En Estados Unidos hubo un caso que una alumna promedio quería entrar a la Universidad de Chicago, bueno, no recuerdo si era de Chicago, Florida, no me acuerdo, mentiría, y entonces ella no entra, pero sí tiene todo el puntaje para entrar, pero le dieron la posibilidad a 10 individuos que eran de tez africana. ¿Pero por qué? Porque la ley universitaria establecía que debían de darle primero a los grupos minoritarios y entonces fue una creación de discriminación positiva. Entonces, no sé si pudiera ahondar en este discurso de matizar el discurso de la desigualdad social. Ahí hay otras observaciones que pudieran hacerme en contra de mí. Es decir, bueno, pero esa gente parte de una situación desprivilegiada y yo lo tengo que sobrecompensar. Ese es el argumento de los igualitaristas de ese sentido. Bueno, eso en primer lugar es una falacia estadística, ¿verdad? Es decir, no toda persona de raza X está en posición inferior. Puede haber algunos que estén hasta en posición superior, ¿verdad? A lo mejor entra en la escuela de leyes, la persona es afroamericano, pero es hijo de 3 generaciones de abogados. Ha leído y ha estudiado Derecho ya mucho más que los otros. Primer año se luce, no porque sea afroamericano. Es decir, en primer lugar hay esa discriminación estadística. En segundo lugar, y ese es el problema, uno de los problemas éticos más graves, es quién tiene derecho a decidir eso. El Estado, y vuelta al mismo punto, el Estado como voluntad general. Como voluntad general o como voluntad de los 8 expertos y asesores que están diciendo vamos a poner en 15% o en 20%. Todo eso termina en extremos ridículamente burocráticos. Yo pienso que es bueno, he visto que hay muchos estudiantes de Derecho, es bueno alertarlos, ¿no?, sobre que ese es un punto en que se nos va a colar por la ventana lo que habíamos expulsado aquí del absolutismo monárquico. Es decir, vamos a estar, o ya estamos en muchos sentidos, en el mismo punto que en 1740, por vía de recompensar la desigualdad. ¿Había alguien más? Sí. Ay, hay dos micrófonos y dos personas. Las damas primero, no se preocupen. Hola, Esther Méndez de Costa Rica. Mi consulta es básicamente, en países como el mío, donde la pobreza y la brecha en la desigualdad social no se ha logrado disminuir porcentualmente en los últimos 30 años, uno podría tender a pensar que es que al gobierno le interesa que existan esos pobres y que exista esa desigualdad para tenerlos capturados para sus futuros votos.
Y es lo que hace, siempre tenemos más de 43 programas para disminución de pobreza. Entonces, y de que tratar de resolver esa desigualdad, pero a mí me parece que a los gobiernos de turno más bien les interesa seguirlo así. ¿Usted qué opina? Yo no creo que la gente sea tan mala como para eso. Personalmente, esto es una opinión nada más, ¿no? Pero de verdad que por lo menos, a lo mejor es tan mala como tú dices, o algunos son tan malos como tú dices. Es cierto que en algunos gobiernos totalitarios esas cosas funcionan, pero no creo que en Costa Rica sea tan así. Ahora, en todo caso, te demuestra que los 43 programas son absolutamente inútiles e ineficientes. Con eso me conformo, ahí está demostrado. Llevamos tantos años luchando con tantos programas para evitar los pobres y lograr la igualdad, y no tenemos igualdad. Vamos a otra pregunta, porque quiero entrar con otro tema y ahí hacemos ya la discusión general. Sí, bueno, Álvaro Mazardo de Chile, le quería, hacer un comentario de que lo que hablaba mi compañero chileno, de que hace pocos meses ocurrió una golpiza a un joven homosexual y la prensa hizo, inculcó en toda la sociedad un miedo, o sea, una cultura de decir que está mal golpear a una persona, y además porque es homosexual. Ahí hay ciertamente una trampa en cuanto a lo que hablaba usted recién de la discriminación positiva. Claro. Pero de cierta manera hasta se han dado casos que con la aprobación de la ley antidiscriminación se está privilegiando mucho a las personas que son homosexuales, a las personas que son de alguna etnia en particular, a algunos grupos indígenas. Entonces, en ese sentido se está privilegiando a esas personas y se le está haciendo positivamente superior, viendo desde el punto de vista de la prensa. O sea, ¿cómo no necesariamente el gobierno el que influye en eso, sino que cómo la prensa puede influir de manera espectacular en lo que hay desigualdad y cómo los gobiernos toman la opinión de la prensa para poder establecer sus políticas en cuanto a lo de la desigualdad? Claro, fíjate, desde el punto de vista, yo no soy penalista y en ese sentido, ni abogado, ni en ese sentido lo que digo me lo toman como la opinión de un simple ciudadano, pero no veo por qué vas a castigar más una golpiza a un homosexual, a un heterosexual, una mujer, a un hombre. La verdad que yo no veo motivación. Me parece que es otro ejemplo de discriminación positiva, entre comillas. Agrego lo que tú dices cuando yo doy la lista de los expertos, las ONG y todo eso, agrego la lista de la prensa. La prensa, sí tienes mucha razón, se prende rápidamente en eso y hace campañas. Está hasta en el interés a veces de vender diarios o de programas de televisión o espacios o lo que sea. La idea de levantar ciertos temas. En Guatemala, donde yo vivo, se habla mucho del femicidio, como si fuera diferente del homicidio. Yo no veo mucha diferencia entre matar a un hombre y una mujer, no sé. No le veo yo cualitativamente el problema moral, que es moralmente peor. Incluso pudiéramos decir, quizás ciertas circunstancias, matar a una persona indefensa es diferente que matar a una persona que se está defendiendo. Bueno, eso pudiéramos aceptarlo. Y hay ciertas condiciones humanas, un niño, una persona muy anciana, que pudiéramos decir de por sí están indefensos. Pero no sé, no veo yo eso y creo que estamos en el mismo terreno pantanoso de esa discriminación positiva, de esa discriminación que nos puede llevar, pues tú no sabes cómo se maneja. Esto puede ser una sobrereacción al estatus desprivilegiado que tenían ciertos grupos, ¿verdad? Pero es una sobrereacción. Como tal hay que alertar que no hay que pasarla más allá de cierto punto. Como cosas dentro de lo que en otro terreno, pero más o menos es de desigualdad, pasa con lo del feminismo, ¿verdad? Decir, bueno, está bien, la mujer siempre ha estado en una posición subordinada. ¿Cómo podemos luchar contra eso? A mí no me parece que la posición sea la ley. El que quiera luchar, bueno, la ley sí, en el sentido que tiene que ser absolutamente igualitaria, ¿verdad? Pues yo digo, por matar a una mujer hay 20 años y por matar a un hombre hay 30, pues estoy discriminando a la mujer. Pero si digo lo contrario, estoy como quien dice, dando el estímulo para matar a hombres y no mujeres. Al final siempre hay un estímulo cruzado, un estímulo negativo, ¿verdad? Si yo mato a una persona indígena y me hacen tal cosa, y si yo insulto a una persona indígena y me dan 1 año de cárcel, y le insulto a una persona no indígena y no me dan nada de cárcel, ¿en qué mundo estamos? No sé. Mi mente no da para entender eso. Me parece que hay un deseo de manipular la sociedad desde arriba, un deseo de recrear la sociedad
gusto y voluntad de ciertas personas que se creen con derecho a decidir cómo debe ser la sociedad. Si no hay más preguntas sobre la desigualdad en general, sí lo hay. Profesor. No, porque llevo a otro punto, pero siga, que debe ser interesante. Me quiero agarrar de la última frase que usted dijo de que la educación no es causa de la riqueza, sino que consecuencia de la riqueza. Aquí hoy en Bueno, no dije de la educación, le dije todo ese sistema de welfare. Perfecto. Aquí hoy en Chile, los estudiantes liderados por el Partido Comunista, marxistas de todo tipo, tienen la consigna de educación gratuita y de calidad para todos. Y claro, la respuesta que por lo general da la derecha o que damos en la derecha es, oye, ¿por qué educación gratuita y de calidad para todos si los ricos se la pueden pagar? Entonces el argumento de base dice, oye, pero hoy somos una sociedad chilena rica, que tenemos muchos recursos naturales, por lo tanto tenemos la riqueza necesaria para poder entregarle educación a todos, independiente de que sean ricos o pobres, y nivelar la cancha a partir de la educación, dado que nos podemos dar ese lujo de una educación gratuita. Bajo esa como línea argumental, ¿qué le podría responder una persona liberal como usted a un discurso así? Yo, bueno, te diría, lo primero de todo, discutiría el concepto de gratuito. Es una cierta falacia, porque en realidad alguien paga eso, esos maestros cobran, ¿verdad? Y los edificios los pintan y hay que comprar la pintura, o sea, no es gratuita, hay que pagarla. Tú no la pagas directamente como beneficiario, pero sí la pagas indirectamente vía impuestos. O sea, no es gratuita. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, que es lo más fácil de ver de primera vista, tú estás colocando recursos en una actividad que te parece buena, que es loable. Nadie tiene nada contra la educación. Yo he sido un educador X años, no voy a hacer números, durante algunos años de mi vida, pero nadie dice que esa es la mejor actividad que hay que hacer en todo momento. Y ahí les doy un ejemplo con la Argentina que yo viví y con España y con Francia. En Argentina tú puedes ir a tomar un taxi y es muy posible que sea una persona con estudios universitarios completos la que esté manejando el taxi. En España está lleno de doctores de verdad, o sea que han hecho su licenciatura, su máster y han hecho su doctorado. Y están desempleados, en tanto doctores. Claro, quizás pudieran ponerse a hacer otro trabajo, pero ellos no lo quieren porque son doctores. En Francia es lo mismo, es decir, en Cuba está lleno de supuestos médicos o gente con educación superior, y también hay muchos doctores en lingüística, en física y en no sé qué, pero esa gente no trabaja eso. ¿Por qué se produce ese desequilibrio? Porque tú has metido recursos en algo que realmente no hay demanda. Entonces, educación gratuita y de calidad para todos va a significar que Chile, si se acepta esa idea, va a tener un exceso, una sobrepoblación de personas educadas y de calidad, lo cual no es lo mejor, aunque a uno le parezca. No, en materia de economía y en materia de lo social y en materia de la vida individual también, no hay ninguna cosa que cuanto más mejor. Todas las cosas tienen un punto óptimo, más allá del cual se convierten un poco en negativas o en problemáticas. Yo te puedo decir, bueno, ¿cuántas camisas tienes tú? 40. Tienes 400, uy, sería bueno. Bueno, no sería ni tan bueno. ¿Qué haces con las 400 camisas? Ni te acuerdas cuáles tienes. Pero cuando yo te digo tienes 4.000, tú me vas a decir, caramba, pero profesor, me voy a tener que mudar de casa, porque yo no me caben las 4.000 camisas. O sea, hay un punto que hay un exceso. Y el exceso puede ser de camisas o de doctores. O sea, ese concepto parte, o pretende partir, de la idea de que cuanto más educación, mejor. Y eso es hasta cierto punto muy loable personalmente, pero no lo puedes sobreestimular con esa apariencia de gratuidad. Eso es lo que yo diría. No sé si es medio enredado o medio... tendrías que quizá traducirlo al lenguaje de tu polémica, pero eso es lo que yo veo de fondo. ¿De qué depende, volviendo al tema de la pobreza, de qué depende que una persona que hace un trabajo rutinario en una empresa gane 6.000 euros y no 200, como pasa en muchos países? ¿De qué depende en general eso? Alguien dígame. ¿Por qué? Porque son mejores los empresarios, son más buenos los empresarios suecos que los dominicanos. No creo yo, hay gente tan buena en Dominicana, no puede ser.
Pero ¿por qué le pagan entonces esa miseria de 200 y el otro paga 6.000? No, para el mismo trabajo. En realidad está reflejando el nivel medio de productividad de la sociedad esta y el nivel medio de la otra sociedad. Es decir, eso determina el asunto de la escasez, determina el tipo de trabajo, etc. Pero al final, un campesino que está trabajando con un buey y está arando no puede producir más que tantas fanegas de trigo, y una persona que está con un tractor computarizado y está desde adentro de una oficina con aire acondicionado y dirige el tractor, bueno, pues siembra y produce 100 veces más. A la larga se termina siendo muy barato el producto y la mano de obra rinde enormemente, está produciendo. O sea, hay una ganancia por los dos lados. O sea, la primera falacia que le tratan de meter a uno con el tema de la pobreza todavía es que eso depende un poco de la ley o de la buena voluntad. Y el argumento de Martín me parecía obvio. Bueno, si depende de la ley, ¿por qué vamos a poner un sueldo mínimo de 300 euros a esa gente dominicana? ¿Por qué de una vez no le ponemos los 6.000? Si es por ley. Dice, no, pero es que no podría ser, el mercado no lo podría dar. No podría ser porque si esa gente produce 6.000, le pago 6.000, lo que produce va a ser carísimo. Ahí está el problema. No habría quien lo comprara, la sociedad no tiene ese nivel de productividad general como para pagar porque no se genera. En realidad te están pagando lo que se genera. Entonces, la primera idea sería, en ese sentido, que no depende el nivel de ingreso de la buena voluntad ni de la ley compulsiva. Y el segundo punto tiene que ver con la historia de Escandinavia. Si ustedes leen, no sé, hoy día casi nadie lee novelas escandinavas, pero si usted lee, hay un Nobel, Knut Hamsun, que escribió un libro que se llama Hambre, y otro El juego de la vida, muy bonito escritor realmente. Si ustedes leen o ven películas o lo que sea, se van a dar cuenta que hace 100 años esos países eran muy pobres. ¿Cómo salieron de la pobreza? No salieron porque estaban los socialdemócratas y les sacaban el 70% del impuesto a la gente y se lo daban para construir escuelitas y la gente aprendía y entonces producía más. Esa es la novela que tenemos en la cabeza y ese es un poco el mito que ha creado la socialdemocracia. Hemos puesto un Estado fuerte, el Estado fuerte ha sacado muchos impuestos, esos impuestos han fomentado la educación, con gente muy educada se ha producido más y al producirse más somos todos más ricos. ¿Gracias a quién? A papá Estado. La historia, el cuento real no es ese para nada, eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que esa gente, sí hay problemas, hay actitudes o hechos de tipo moral que importan. Esa gente tuvo la capacidad de ahorrar, de invertir, de ir acumulando capital, tuvo cierta estabilidad, los suecos la tuvieron, como para ir invirtiendo en su propio país. Y eso fue generando ¿qué? Mayor productividad. Y cuando se llegó a cierto punto, entraron los socialdemócratas ya por 1920 no sé cuánto, todavía no era un país muy rico, y empezaron a hacer ciertas políticas redistribucionistas. Pero piénsenlo así, ese obrero sueco que llega a Puerto Plata a tomar sus vacaciones, ese obrero sueco gana 6.000 euros y le sacan 70%. O sea, 70% que se le revierte luego en servicios que provee el Estado, ¿verdad? A ese dominicano que gana 300, ¿qué hace de su vida si tú le sacas el 70%? Se muere, ¿verdad? Si te quedan $90 para vivir, estás muerto. Ese es por el lado del contribuyente. Por el otro lado del Estado, de $300, 70% son $210. Con eso no vas a hacer muchas escuelas, ni mucha vivienda, ni te da para mucho. Por eso yo digo que el estado de bienestar es un lujo que se dan países ricos. Que tú lo estabas diciendo recién con la educación de calidad, ¿verdad? Sí, es un lujo que nos podemos dar. Hay que ver si lo puede dar. Yo, y esta es la parte final que me gustaría entrar después en preguntas, pero yo tengo
4 objeciones, a ver si no me olvido de las 4, porque siempre me olvido de alguna. 4 objeciones sobre el estado de bienestar. La primera es una falacia conceptual. El estado de bienestar transfiere riqueza. Por lo tanto, en el fondo, no elimina pobreza. Es decir, es la misma riqueza que estaba antes, la que se la saqué a Juan y se la pasé a Luis. Eso es todo lo que hice. Una persona que gana X nivel, y ahí podemos entrar a discutir quién es pobre o quién no es pobre. Una persona que tiene cierto nivel de ingresos que está abajo de una línea que yo tracé. Supongamos que esa línea está bien, no importa. Esa persona deja de ser pobre porque el Estado le ha transferido X suma de dinero o de servicios. Yo pienso que no, porque no se han generado esos servicios. Porque ese dinero que recibió la persona ha dejado de ser gastado por otra persona. En última instancia, el conjunto de bienes que hay en la sociedad es igual. Ese es el primer punto, que es falaz hablar de reducción de la pobreza a través de la transferencia de riquezas. Esa persona además no es pobre porque no está produciendo, no deja de ser pobre porque no está produciendo. Y ahí viene el segundo punto que yo objeto, que es que eso va a crear condiciones de dependencia económica, mental, finalmente ética y política, que va a impedir que esa persona produzca por sí misma la riqueza que necesita. Es decir, una persona en el fondo va a hacer este tipo de cuentas. Si yo tengo un seguro de desempleo de tanto, y con eso puedo vivir de tal manera y se me renueva hasta tantos meses, y para tener seguro de desempleo lo que tengo que hacer es anotarme, hacer una cola y anotarme en una ventanilla. Y gano un poquito más si me pongo a trabajar, porque me van a sacar impuestos. Bueno, el estímulo termina siendo, en un cierto borde, el estímulo termina siendo mucho a favor de irme al seguro de desempleo. Y ese es en el mejor de los casos, en el caso de un seguro de desempleo bonito, que funcione bien, que la persona de verdad esté desempleada. No en el caso de los programas populistas que tenemos en Argentina, en Venezuela y en otros países, donde simplemente se le da a la gente el dinero y se pide o se exige o se trata de lograr que esa gente vote por cierto candidato, vaya a ciertas manifestaciones, interrumpa el tránsito de ciertas calles, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que se está creando es una especie de estructura clientelar, como la que había en ciertas fases del Imperio Romano, donde se repartía pan en la mañana y esos clientes, les llamaban clientes, esos clientes, pues eran los seguidores fieles de ese senador, que a lo mejor no solo era senador, sino que de ahí aspiraba al cargo de dirigir una legión y a lo mejor peleaba por el imperio. Estamos llegando a una estructura de ese tipo que es muy corrosiva desde el punto de vista moral. Gente que está acostumbrada a no trabajar y a recibir dinero sin trabajar, y que para lograrlo tiene que quedar bien con ciertos políticos y hacerle favores a ciertos políticos. O sea, tenemos el primer problema, es que no se elimina la pobreza. Este problema también, que moralmente estoy minando las bases de eliminación de la pobreza. Porque si hay algo más o menos evidente es que la pobreza se elimina trabajando, ¿verdad? No repartiendo y no jugando a las cartas, sino... Entonces, ese es el segundo problema. El tercer problema es un problema que tienen ahora los europeos en general, un problema financiero, que yo creo que lo hablaron esta mañana, aunque yo no tuve la oportunidad de escuchar lo que habló Axel en su conjunto. Es el problema de que las demandas de la sociedad son infinitas y los recursos del Estado no son infinitos. ¿Por qué los recursos del Estado no son infinitos? Bueno, porque los tengo que sacar de impuestos, imponerlos, quitárselos a la gente. Impuesto indica que nadie va por sí mismo a hacer una cola para pagar impuestos. No es que la gente desee pagar eso al Estado. Total que hay que sacárselos. La gente los paga hasta cierto punto. Más allá de cierto punto empieza la evasión, empieza, bueno, todos los recursos que tiene la gente para no pagar tanto.
Pero el problema fundamental no es ese, es que yo como Estado no le puedo sacar a la gente más impuestos que en una cierta proporción a lo que están ganando esas personas. O sea, yo no puedo aumentar los impuestos de un día para otro. Sí, yo puedo decir de un día para otro, créense 8 universidades estatales. Hago un decreto y empiezo a contratar gente, a construir los edificios. Puedo aumentar el gasto prácticamente a voluntad, pero no puedo aumentar el ingreso a voluntad. Esa es la restricción que tiene el Estado y que tenemos todos en el fondo. Entonces, uno dice, sí, bueno, pero un Estado rico, los suecos, volvemos a los suecos. Los suecos sí pueden hacerlo. Miren, los suecos lo hacen, por lo que yo sé, porque cada tanto hacen un recorte y cada tanto bajan, aumentan la edad de la jubilación, bajan la edad de no sé qué, cambian esto, cambian lo otro, porque siempre viene un gobierno más de derecha y después otro de izquierda. Y en realidad van manteniendo un cierto equilibrio. Si tú no mantienes el equilibrio, pues realmente lo que vas a tener, en primer lugar, es un déficit. Ese déficit lo vas a enjugar pidiendo más impuestos. Cuando el impuesto no dé para la gente, la producción de la riqueza del país no dé para sacar más dinero de impuestos y tengas unos compromisos, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Pues va a endeudarse. Se endeuda y se endeuda y se endeuda. ¿Qué pasa con un Estado endeudado? Bueno, que viene un año malo económico y en vez de la recaudación fiscal ser 100 es 94. Pero sus deudas están programadas para tener 100 de ingresos porque el porcentaje de sus ingresos que paga de deuda cada año va creciendo. Y llega un momento, y eso nos pasó en América Latina y ahora no nos pasa en general por suerte, llega un momento en que entonces hay que contratar un nuevo préstamo para pagar los préstamos anteriores y después para pagar los intereses de los préstamos anteriores. O sea, estás en quiebra. Los países latinoamericanos lo que hacían era emitir moneda. Pero entonces el problema del estado de bienestar es que los impuestos son duros de subir, son poco elásticos a la subida, los ingresos. Los egresos no, porque la gente que le está pidiendo educación gratuita de calidad para todos, mañana va a pedir salud gratuita de calidad para todos, y pasado mañana va a pedir esto. Y eso es lo que la gente quiere. A lo mejor uno dice, bueno, pero no porque la gente quiera hay que dárselo, pero tú sabes cómo funciona, todos nosotros sabemos cómo funciona la democracia. La democracia funciona que si yo estoy pidiendo y pidiendo esto, y viene un candidato y me dice, mire, a usted no le podemos dar todo eso porque por todas estas razones que acaba de decir Sabino no lo vamos a hacer. Y viene otro candidato y dice, no, no sean tan mezquinos como ese hombre, voy a dárselo todo yo. ¿Quién va a ganar las elecciones? Va a ganar el que habla de la mezquindad del otro, es decir, va a ganar el que ofrece más. Lamentablemente ese es el modelo de democracia, nuevamente muy parecido a cosas romanas de la peor época. Ese es el tercer nivel y el último problema del estado de bienestar es la corrupción. Y eso es como cualquier maquinaria que yo saco energía de aquí, la llevo aquí y la transfiero aquí. Y en el recorrido se pierde un montón de energía, por vía del calor, por vía de... hay pérdida. Bueno, en el estado de bienestar hay una enorme pérdida. Pérdida de gente que hace trampa para conseguir beneficios. Pérdida de gente que se corrompe porque tiene algún puesto de autoridad. Pérdida de ineficiencia porque se le da a la gente que no lo necesita en vez de a lo que le necesita. Total que de esos 100 que yo con tanto esfuerzo le saqué a mis contribuyentes, pues al Estado le llegan los 100, pero no le regresan 100 a los más pobres. Normalmente le regresan, en estos países latinoamericanos le regresan una fracción mínima. Y le digo, incluso en Estados Unidos, yo lamentablemente no tengo así cifras sobre eso, hace tiempo que no trabajo ese tema de seguridad social, etcétera, pero hay programas donde lo que regresa es el 5, el 10%. Todo lo demás se va ¿en qué? Pago de funcionarios, pago de oficinas, corrupción, fondos que van a lo que no llegan oportunamente. Cuando te quieres acordar quedó el 10% o el 20%. Bueno, esas son mis objeciones contra el estado de bienestar. Fíjense que, para resumir, mis objeciones son muchas. Primero, que el sistema de transferencias adolece de estos 4 defectos.
más aún y más atrás, que aunque yo eliminara la desigualdad social, no por eso tendría mayor crecimiento económico, porque no hay ninguna correlación histórica comprobable entre una cosa y la otra. Y yo agregaría así, por último, que lo que decía Esther Méndez ahí de Costa Rica, que lamentablemente esto es mucho alboroto y al final no sirve para nada. Y no hace falta ni que la gente sea mala, con que la gente sea de la mejor voluntad del mundo, pero que tenga malos programas y no se robe un colón, pero haga programas absurdos. Bueno, pues no estoy corrigiendo la pobreza, no estoy disminuyendo la desigualdad. Ustedes saben que América Latina es el continente que más desigualdad tiene, según dicen, medido por el índice de Gini. Bueno, yo tengo mis hipótesis, que no son resultados de investigación, sino de manejo de datos, y tengo mis hipótesis de por qué este continente tiene esos mayores índices de desigualdad. Me gustaría decírselo. Y la primera causa para mí es que este es un continente que ha vivido más inflaciones que casi ningún otro en la historia. Es verdad que los europeos lo han tenido en otra época, en los años 20, pero después de los años 30 prácticamente no ha habido. Estados Unidos no lo ha tenido, el Asia lo ha tenido muy poco, salvo China antes del comunismo. Pero estos países han tenido, en el caso como ejemplo del de Brasil, ha tenido casi 100 años de inflación, 80 años de inflación. Entonces, ¿por qué digo yo que la inflación es eso? Porque la inflación recicla el dinero, hace que el que tiene más dinero pueda comprar bienes que se protegen de la inflación y el pobre está obligado a ahorrar en moneda local, está obligado a comprar al precio que le den porque está comprando día a día, finalmente no puede acumular reservas ni stock y la inflación entonces penaliza al que está abajo. El segundo factor es lo que ya dijo Martín y no lo voy a repetir en extenso, es el hecho de la regulación. Y fíjense que las regulaciones y la inflación han venido por ir queriendo crear un estado de bienestar que al final no es de bienestar, es de malestar, diría yo, que no nos da vivienda, no nos da seguridad social a los más pobres, que arroja a la mitad de la población a la esfera de lo informal. Adelante, cargador del tiempo. No es eso, sino es para hablar, para tocar ese punto. Ah, dale, mejor. A mí me gusta mucho mencionar el tema de Hayek. Hayek decía que siempre y cuando las reglas del juego sean justas, el resultado es justo. Entonces, en teoría, la desigualdad no debe ser vista con malos ojos en un país, en una sociedad donde las reglas del juego sean justas. El problema con América Latina en estos 500 años es que las reglas del juego nunca han sido justas y siempre han estado cargadas contra los pobres, contra los que menos tienen. Con eso que usted explica, la inflación, el proteccionismo comercial, que usualmente castiga a los más pobres, la regulación, que impide que los pobres se puedan abrir sus propios negocios de una manera expedita, la falta de derechos de propiedad y la falta de acceso a estos. La gente para poder registrar sus propiedades tiene que pasar por un viacrucis y toda la gente vive sin poder tener un título de propiedad sobre las propiedades en las que habitan. En fin, las reglas del juego en América Latina están sumamente cargadas contra los pobres. De ahí la desigualdad, de ahí que un 60%, 50% de la población en América Latina en edad laboral esté en el sector informal. Y por lo tanto yo creo que hay un caso que se puede hablar de que los liberales sí nos importa la desigualdad social en América Latina, pero la solución nunca es más Estado, sino es corregir estas reglas del juego que son injustas y están cargadas contra ellos. Magnífico. Y yo voy a tomar lo que dice Juan Carlos y voy a exhortar, porque aquí son todos jóvenes que a lo mejor pronto van a hacer un máster, un doctorado, hay economistas. ¿Por qué no se ponen a estudiar ese tema seriamente? Es un tema que vale la pena estudiarlo y a especificar esto. ¿Qué reglas, verdad? Hay reglas que son neutras, hemos tenido reglas buenas y malas. Pero ¿cuáles son las peores reglas? Y fíjense que al final hay muchas paradojas ahí. ¿Por qué se hace la inflación? ¿Por qué los estados emiten dinero? Bueno, para dar una apariencia de bienestar, que es lo que va a producir el malestar, la desigualdad. O sea que sí nos importa, entendida como desigualdad económica, vamos a decir, o social, política, en el sentido de la discriminación legal. No nos importa la desigualdad en sí mismo. La desigualdad, yo quiero terminar con esto, la desigualdad es sana. Imagínense un mundo de iguales
y por 10 segundos, imagínenselo, todos iguales, todos vestidos iguales, por ahí Mao Zedong y Pol Pot más o menos anduvieron cerquita. Es un mundo aterrador, es quizá el peor de los mundos. Quizá es mejor ser el que está abajo y luchar contra el que está arriba, hacer una revolución, que estar todos iguales y mantenernos todos iguales y consumimos lo mismo, producimos lo mismo. Mira, eso es inhumano profundamente. Pues nuevamente de México, me parece interesante lo que menciona porque, bueno, hoy en día la política, con la alternancia política del Partido Conservador, bueno, el PAN, y ahora con el PRI, pues siguen con el gran eslogan del estado de bienestar, ¿no? Y nosotros tenemos gratuita la salud, la educación, carreteras, transportes, y aparte subsidiamos gasolina, aparte subsidiamos tortilla y la canasta básica. Yo viajando por Guatemala hemos visto cómo contrabandean la gasolina. Sí, pero y no la venden eso. así. ¿Cómo nosotros podemos entender en México lo que aquí en Sudamérica han aprendido de una forma completamente distinta? Bueno, mira, esto último es muy difícil de manejar, por así decir, porque se recubre de esa imagen de proteger a los más débiles, de discriminar a los que están mal, y realmente, no sé, eso es una lucha ideológica que habría que dar, a mi modo de ver, muy importante, y es la que se está insinuando para el futuro. Ya hoy día nadie habla de esas cosas marxistas de lucha de clases y de dictadura del proletariado, todo eso la gente ni sabe, pero sí, por ahí viene el problema. Mira, lo que hay que hacer es explicarlo y yo creo que también diría, las personas que estudian Derecho, las personas que estudian Filosofía, pues debieran buscar el fundamento moral. Y a mi manera de ver, tratar de ir demostrando que estamos en la vía de regresar a esa discriminación del absolutismo preiluminista. Ahora, con lo del estado de bienestar, mira, yo no sé, es un problema cultural, civilizatorio, diría prácticamente. Para mí está enredado con un problema cuasi religioso. Es decir, pienso que mucho de la lealtad que se tenía a la Iglesia Católica, que precisamente proveía de seguridad, de daba a los pobres, de educación, mucho de la transferencia a la Iglesia Católica, mucho de lo que daba la Iglesia Católica se ha transferido al Estado. No la transferencia de la Iglesia y el Estado hacia uno, sino de uno hacia la Iglesia. Es decir, la Iglesia se sacralizaba, ¿verdad? La Santa Madre Iglesia. Y acá nadie dice el Santo Padre Estado, pero es la actitud. Y la actitud es que, por ejemplo, cosas que a mí me llaman la atención, hay un terremoto y si el presidente no viaja corriendo a la zona del terremoto, todo el mundo lo crucifica. En realidad, un presidente en una zona de terremoto, a mi modo de ver, estorba, porque tiene su custodia, su gente, es decir, ahí lo que necesita otro tipo de gente, es defensa civil, etc. Pero el presidente tiene que estar en esas cosas. El Estado tiene que proveer a cosas como si el homosexual o el blanco o el negro o lo que sea. Es decir, estamos asumiendo al Estado como un ente sacralizado. Entonces, ese es un proceso de larga duración. Eso no lo van a terminar de ver ustedes. Son cosas que vienen de la época del laicismo, arrancan de la época del iluminismo, la Revolución Francesa. Proceso de muy larga duración, muy profundo, porque la gente ha transferido la lealtad religiosa a un ente mundano. Yo creo que hubo son reflexiones así que yo estoy pensando en voz alta. En ese sentido hubo un primer movimiento que fue el marxismo. El marxismo era algo un poco burdo en ese sentido, porque decían, hacemos la revolución y tenemos el paraíso sobre la tierra. Hicieron la revolución, construyeron el infierno. Pero, y es muy fácil chequear entre el paraíso y el infierno. Pero en este momento la promesa es mucho más suave, ¿verdad? Educación de calidad para todos. Eso se puede lograr más o menos. Entonces, ese punto es complicado. Creo yo, no sé que no hay ningún partido político importante en Occidente que no esté comprometido con ese welfare state.
Y ahí tenemos que reflexionar y pensar cómo le vamos a dar vuelta. Bueno, ¿cuál es la solución? Es muy fácil la solución. Hay que desmantelar ese Estado en las cosas que tiene de más gruesas. Hay que mantener el Estado para que realmente haga un rol subsidiario, que llegue a donde no puede llegar otra gente. Hay que ir haciéndolo gradualmente para evitar una catástrofe, y si se produce la catástrofe hay que hacerlo ordenadamente. ¿Y eso cómo le vamos a llamar? Ahí sí, pónganle un nombre de fantasía bien bonito, porque a la gente le gustan los nombres así. No podemos decir, no va a decir capitalismo puro y duro, no, ponle un nombre así, nuevo estado de progreso, qué sé yo, para eso están los publicistas. Tiene que haber algo así que ilumine la imaginación de la gente. Pero la solución es muy sencilla, dar cierto bienestar, por lo menos gradualmente ir viendo eso, y abandonar todos estos programas y tratar de frenarlo. La solución también es que no todo pase por vía democrática. Yo soy un demócrata, pero pienso que hay cosas que no se pueden resolver por mayoría. Entonces hay algunas cosas que se debieran sacar del ámbito de la política, porque son del ámbito de la esfera privada. Yo le decía esto del matrimonio en cierta forma. Bueno, el Estado puede casar gente si quiere, pero en realidad yo no veo por qué es el Estado el que me tiene que decir a mí si yo estoy bien o mal con una mujer o un hombre determinado. Respecto a que esta ley regula todos aquellos grupos que hacen incitación al odio. Entonces me gustaría saber su postura respecto a eso, porque en estos casos no son actos en particulares, pero sí son publicaciones pequeñas que hacen incitación al odio respecto, por ejemplo, a minorías como los mapuches o los homosexuales. ¿Qué pasa en estos casos? Esta gente que hace publicaciones en Chile como cualquier otra revista. ¿Cuál sería su postura? ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, yo creo que con mucho cuidado sí el Estado debe intervenir ahí. Sí, ahí sí creo que debe intervenir. Con mucho cuidado lo digo porque no convertir eso en censura de prensa, ¿verdad? Porque a lo mejor tú tienes un articulista que se le va la mano en algo y vas a clausurar la Tercera o el Mercurio por eso. Ahí sí es una cuestión para abogados, ¿dónde está el límite? No sé cómo es la ley, pues yo ni la he leído, ¿eh? Pero sí yo creo que hay un punto en que sí, eso hay que regularlo. Porque la incitación es, si es verdadera incitación, de verdad que es parte ya de la violencia. Lo complicado de ahí es que puede haber una reflexión. Suponte que tú escribes un artículo en contra de una minoría, simplemente diciendo, por ejemplo, que esa minoría es poco inteligente. Eso no es una incitación al odio, para mí. Quizá para otro indirectamente sí. Entonces hay que tener cuidado con esos sentidos indirectos. Yo he estado estudiando por razones prácticas de Guatemala un poco lo que es genocidio. O sea, hay una definición muy buena, muy clara que hizo las Naciones Unidas en 1940 y tantos, y hay que reconocerlo, estuvo bien claramente hecha en gran parte por presión de la Unión Soviética, que se cuidó mucho de ciertas cosas y que dieron una definición bastante clara, y esa definición se amplió y se hizo medio sutil y medio rara con el caso de Yugoslavia. Y después hubo otra ampliación, y hoy día casi genocidio es sembrar el odio contra 3 personas, o sea, ya se pierde de vista el concepto, porque a veces se estiran las cosas hasta tal punto que el concepto de genocidio, bueno, pues prácticamente es cualquier masacre, cualquier matanza contra cualquiera, hecho por cualquiera. Entonces, yo le tengo miedo a los abogados, con perdón de ustedes, en ese sentido.